Muy buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Pérez y soy estudiante de medicina en la Universidad del Norte. El día de hoy, mi gente, tenemos un tema un poco largo, un poco abundante, que son fascículos ascendentes y descendentes de la médula espinal. Te invito a que, si no estás suscrito, te suscribas, ¿ok? También te invito a que me des un me gusta si te gusta el video al final del video. Y pues bueno, sobre todo, estate atento y sígueme en mi Instagram titulado Medicina de Estudiantes. ¿Ok? Entonces, empecemos. Para el día de hoy, la bibliografía fue Neuroanatomía Clínica de Richard Snell, la séptima edición, y este libro que es el Diagnóstico Diferencial en Neurología y Neurocirugía. Este libro más que todo lo usamos para comprender, para poder ver la afección, cómo se relaciona en el caso de un síndrome, ¿ok? Cómo está relacionada la neuroanatomía con el síndrome y qué pasa exactamente. Entonces, quédate y continúa aprendiendo. Empecemos hablando de unas generalidades de la médula espinal. La médula espinal, tenemos que decirlo, no siempre, o sea, bien, primero tenemos que decir que presenta una sustancia gris, que es esto negro que vemos acá, que no necesita negro, es un poco grisáceo, y esto color marrón que vemos, marrón clarito, vendría siendo la sustancia blanca, ¿ok? Se denominan de esa característica porque la sustancia gris presenta somas neuronales o cuerpo, o las neuronas tienen cuerpo, y acá la sustancia blanca no. Como nos estamos dando cuenta a nivel de la médula espinal, no vamos a tener la misma configuración de sustancia gris, ¿ok? En el tercer segmento sacro vamos a tener más sustancia gris que en el tercer segmento cervical. Y en el sexto segmento cervical vamos a tener un poco más de sustancia gris que en el sexto segmento dorsal o torácico. Entonces, debemos también de analizar dónde se encuentra ubicada la médula espinal. La médula espinal se encuentra en el agujero vertebral de la columna vertebral. Entonces, nosotros aquí tenemos la columna vertebral. Tenemos la parte anterior, que son esto que vemos acá, que son los cuerpos vertebrales. Estos son los discos intervertebrales. Estos son los procesos espinosos o apófisis espinosas de las vértebras. Este hueco que vemos acá es el agujero intervertebral. Estos son los pedúnculos, ¿ok? Pero en total, todo esto que estamos viendo acá, este rectángulo que vemos acá, todo este espacio, vendría siendo el agujero vertebral. El agujero vertebral tiene adentro la médula espinal, pero no solamente eso, también tiene nervios. Además de esto, la médula espinal no solamente está cubierta por, o sea, no viene la médula y el hueso, sino que podemos ver que también hay unos ligamentos. En este caso, los ligamentos de la columna vendrían siendo, repasando, el ligamento que está acá, el más exterior, es el ligamento supraespinoso. Luego tenemos el ligamento interespinoso entre las apófisis. Luego el ligamento amarillo, este que tenemos acá. Luego tenemos el ligamento longitudinal posterior. Luego el ligamento longitudinal anterior. Recordemos, esto es anterior y esto es posterior. Entonces la médula va a estar acá, en todo este canal que vemos aquí. Entonces, pero la médula no solamente va a estar la médula y los ligamentos, sino que también van a haber más estructuras. ¿Cuáles son? Las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Ok, nosotros vamos a tener, si brincamos a esta imagen, vamos a tener la médula espinal y vamos a encontrar las tres capas de meninges. Desde el punto de vista más externo, vamos a encontrar la dura madre. Un punto un poco más interno, vamos a encontrar la aracnoides. Y luego vamos a encontrar la pia madre, que es la que está más pegada a la médula espinal. Entonces, de la médula espinal tenemos que resaltar que van a salir pegados aquí en la pia madre, vamos a encontrar los nervios raquídeos. Aparentemente lo hemos pegado ahí a los nervios, a la pia madre, los nervios raquídeos que salen y forman esta estructura que va a estar rodeada por aracnoides y a su vez por dura madre. Entonces, esto que acabo de mencionar tenemos que tenerlo bien presente porque cuando nosotros le vamos a hacer una punción lumbar a un paciente, tenemos que tener en cuenta en el orden en las capas en las que vamos a perforar para así no perforar la médula espinal, ¿ok? Entonces, ojo con esto.
Bueno, una vez que hemos resaltado generalidades de la médula espinal, tenemos que vamos entonces vamos a ver cuáles son los fascículos, las vías, los haces que se encuentran dentro de ella. ¿Ok? Esta fue una imagen, parte de la imagen que les publiqué en mi cuenta de Instagram. Si todavía no me sigues, te invito a que me sigas. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra médula espinal. Esto sería el sexto segmento cervical. ¿Ok? Vemos la sustancia gris, que es esta que estamos viendo acá. Y todo esto es sustancia blanca. Cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordón blanco posterior. Entonces, vamos a ver diferentes haces: el espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior, el espinotalámico lateral, luego vamos a encontrar el espino olivar, luego el espino tectal, luego el fascículo espinotalámico anterior, después encontramos el fascículo olivoespinal, luego el fascículo vestíbulo-espinal, después el fascículo tectoespinal, el fascículo córtico-espinal anterior. Este, que es el número 11, lo vamos a encontrar como fascículo rubroespinal. Luego tenemos con número 12, tenemos el fascículo córtico-espinal lateral. Ojo, este es el anterior y este es el lateral. Luego vamos a encontrar estos dos fascículos, que son el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil, o como anteriormente se llamaba, fascículo de Gol, el grácil, y Buldash, el cuneiforme. Entonces, después que nos sabemos esta distribución de los fascículos, entonces analicemos cuáles de estos fascículos van a transmitirme información hacia la corteza y cuáles de ellos van a transmitir la información de la corteza hacia los órganos efectores. Para esto debemos de analizar entonces el llamado vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Las vías ascendentes son las que van a recibir la información exteriorreceptiva y propioceptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Las vías, la información exteriorreceptiva son las que van a venir de nuestro entorno. O sea, cuando nos quemamos, cuando nos pinchamos, cuando nos herimos, esas son las vías exteriorreceptivas. Las vías propioceptivas son las vías de nuestro propio cuerpo, ¿ok? De nuestras vísceras. Listo, entonces analicemos. Entonces, las vías ascendentes, analicémoslas primero. Empezamos con el fascículo espinotalámico lateral. Si se acuerdan, en las diapositivas anteriores teníamos la médula, ¿ok? Bueno, supongamos que esa es la médula. Disculpen mis dibujos, ¿ok? Entonces tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca. Aquí teníamos el espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior y aquí teníamos entonces el espinotalámico lateral. Entonces el espinotalámico lateral es muy importante. Vamos a ver por qué. Su primera neurona está en el ganglio posterior. La médula, ¿ok? Con su sustancia gris va a tener acá posterior, va a tener un ganglio, el ganglio posterior espinal. Este ganglio va a recibir esta sensación, esta información, que ahí se va a encontrar nuestra primera motoneurona, nuestra primera neurona, perdón. Luego, después esta neurona saca una ramificación para acá, a este lugar de acá de la sustancia gris, que es las células del núcleo de la sustancia gelatinosa. Aquí va a estar, aquí se va a encontrar la segunda neurona. Pero la segunda neurona no solamente va a estar aquí, sino que, como bien sabemos, tenemos que aclarar que, como bien sabemos, los fascículos son bilaterales, ¿ok? Entonces, ella puede entrar acá, la segunda neurona. Entonces, de aquí ella va a cruzar la línea media y va a entrar acá, al fascículo espinotalámico lateral. Y ahí entonces ella va a ascender. ¿Qué es lo que estamos viendo que pasa acá? El ganglio recibe la información, hace sinapsis en la célula de sustancia gelatinosa, luego se decusa acá al fascículo espinotalámico lateral y asciende a través de la médula oblongada y suelta una ramificación, sigue ascendiendo, posición superior de la médula oblongada y deja una ramificación, sigue ascendiendo al puente o a la protuberancia, como lo quieras llamar, ¿ok? Tiene su ramificación. Luego va a seguir ascendiendo un mesencéfalo con su determinada ramificación hasta llegar acá
a esta estructura que tenemos acá, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esta estructura es el tálamo, pero ella va a hacer sinapsis y la tercera neurona se va a encontrar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces acá luego van a salir, van a coger cápsula interna, corona radiada y luego para llegar entonces a esta estructura que vemos acá, la más externa, que es la corteza cerebral, donde va a tener su acción y donde se van a interpretar esta información que está recibiendo. Ahora, ¿por qué decimos que él va a tener una ramificación? ¿Qué pasa? Vamos a tener unas fibras de conducción rápida y unas fibras de conducción lenta. Las fibras de conducción rápida, ¿cuáles van a ser? Esta que tenemos acá. Estas fibras de conducción rápida, ¿ok? La que va directamente al núcleo ventral posterolateral del tálamo para que sea interpretada rápidamente. Pero ¿cuál es la lenta? Ok, si nosotros digamos que tenemos el estímulo viene, hace sinapsis acá, sigue ascendiendo, entonces va a tomar esta vía. Luego vuelve otra vez, no sé qué, vuelve y coge esta. Y así. Y esa va a ser entonces la vía lenta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del fascículo espinotalámico lateral? Su función es determinar el dolor y la temperatura. ¿Ok? Ante estímulos de dolor y temperatura, este es el fascículo que nosotros vamos a emplear. Entonces, cualquier duda o comentario, me lo dejan ahí abajito en la cajita de los comentarios. Con mucho gusto les respondo. O si ya me estás siguiendo en Instagram, envíamelo al DM y te responderé lo más pronto posible. Entonces, luego tenemos el fascículo espinotalámico anterior. El que vimos era el fascículo espinotalámico lateral. Este es el anterior, que si hacemos nuestro dibujo de la médula oblongada, vamos a encontrarnos que el fascículo espinotalámico anterior se lo va a localizar acá, en el cordón blanco anterior. El lateral se encontraba acá y el cordón blanco anterior se encuentra aquí. En el el fascículo espinotalámico anterior se encuentra en el cordón blanco anterior. Listo. Entonces, ¿cómo entra? Es parecido al fascículo espinotalámico lateral. Primera neurona en el ganglio posterior espinal. Viene al ganglio posterior espinal y entonces hace sinapsis aquí, en el núcleo de la sustancia gelatinosa. ¿Ok? Que es donde se encuentra la segunda neurona. Luego, él se va a decusar. Y como esto es bilateral, aquí se lo voy a pintar. ¿Ok? Como es bilateral, entonces él va a llegar aquí al espinotalámico anterior y entonces ahí él va a ascender. Entonces es más o menos lo mismo que tenemos acá, este recorrido que acabo de explicarles, pero nos damos cuenta que el fascículo espinotalámico anterior es un poco más medial que el fascículo espinotalámico lateral. Entonces nos damos cuenta de la diferencia acá. O sea, el espinotalámico lateral ascendió como a esta de aquí. Fíjense que el espinotalámico anterior asciende aquí. Entonces va a ser lo mismo. Va a tener una ramificación, va a seguir subiendo, médula, sus dos porciones con su ramificación. Luego va a seguir ascendiendo, puente con su ramificación, mesencéfalo con su ramificación y llega aquí al tálamo. ¿En qué parte del tálamo hace sinapsis? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces, que aquí se encontraría la tercera neurona del fascículo espinotalámico anterior. Después hace lo mismo que el espinotalámico lateral. Cápsula interna, corona radiada y corteza cerebral. Bien. Entonces, ¿qué función tiene este fascículo? Es detectar el tacto ligero y la presión. ¿Ok? Entonces, tacto ligero y presión. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tacto ligero y presión. Vamos a ver por qué les digo esto. El siguiente que analizaremos son los fascículos grácil y cuneiforme. Hoy también llamados fascículos de Gold en grácil y Buldash en cuneiforme. ¿Ok? Entonces, estos fascículos van a ser un poco diferentes a lo que hemos visto anteriormente. Si nosotros dibujáramos nuestra médula con la sustancia gris, ¿ok? Y fuéramos a dibujar dónde se localizan los núcleos gráciles y cuneiformes, estaríamos viendo en el cordón blanco posterior, aquí se encontraría el grácil y aquí estaría el cuneiforme. Aquí tendríamos el grácil y aquí tendríamos el cuneiforme. Pero todos estos ellos dos ascienden como uno solo. ¿Ok? Ellos van a ascender como uno solo. Pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo pasa esto que les estoy diciendo? Bueno, entonces, aquí tenemos el ganglio posterior espinal. Va a venir el estímulo, hace la primera sinapsis acá, por lo tanto la primera neurona va a estar de este lado. Luego va a soltar
su segunda fibra para llegar entonces aquí a los núcleos gráciles y cuneiformes, donde va a estar la segunda neurona. Entonces ellos van a ascender. Cuando ellos ascienden, ojo, hay algo que tenemos que explicar, y es que hay una rama que ellos va a descender, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta. Entonces, ellos van a ascender, y cuando ascienden, ¿ok? Ascienden porción más inferior de la médula, vamos a encontrarnos con esto, que él se va a dividir. ¿Cómo se divide? Miren, él va a tener una porción, el cuneiforme va a tomar, aquí vamos a verlo, a analizarlo aquí mejor. El cuneiforme, entonces tenemos, explicamos aquí el ganglio, núcleo grácil y cuneiforme, asciende porción de la médula oblongada. Entonces el cuneiforme se va a ir hacia el cerebelo ipsilateral, ¿ok? Entrando en esta estructura que vemos acá, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, para entonces hacer y encontrarse aquí en la corteza cerebelosa. Entonces, pero también hay otra parte del fascículo grácil y cuneiforme que sigue ascendiendo, que entonces aprovecha la decusación de las fibras arcuatas para entonces, en la decusación de las pirámides, para entonces tomar el lado contralateral y ascender contralateralmente, ¿ok? Y luego parar acá, en el tálamo. ¿En qué parte? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Es como una canción, se repite y se repite. Entonces, después de esto, él va a hacer sinapsis y él entonces va a mandar sus fibras, cápsula interna, corona radiada, corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, esto va a transmitir el estímulo que está llegando. ¿Pero qué estímulo? Pues bueno, como vimos en el fascículo espinotalámico anterior, transmitía la información de tacto ligero y presión. Este es el que transmite el tacto discriminativo, o sea, cuando yo puedo diferenciar entre dos puntos que están llegando el estímulo al mismo tiempo, yo puedo diferenciar que son dos estímulos y no uno. Este es el fascículo encargado. Pero no solamente tiene la función de transmitir el tacto discriminativo, sino que también presenta sensibilidad vibratoria y la sensibilidad muscular articular consciente. ¿Ok? Entonces, es muy importante. ¿Qué pasará? Les dejo para que analicen entonces qué pasará en un paciente que presente afección en los cordones blancos posteriores. Déjenmelo ahí abajo en la cajita de los comentarios. Bueno, seguimos analizando diferentes fascículos ascendentes y tenemos los fascículos espinocerebelosos anteriores y posteriores. Entonces, ¿qué pasará con estos fascículos? Pues bueno, tenemos el ganglio. Recordemos, hagamos nuestro mismo dibujo, la médula, luego vamos a tener nuestra sustancia gris en el caso de la médula, y aquí vamos a tener el ganglio posterior espinal. En el ganglio posterior espinal, entonces va a recibir el estímulo, aquí va a estar la primera neurona, luego va a entrar la sustancia gris aquí, pero ojo, ya no va a entrar en la sustancia gelatinosa, aquí en las células de la sustancia gelatinosa, sino que va a entrar un poco más profundo y entonces va a estar aquí, un poco más anterior, perdón, aquí en el núcleo dorsal, donde va a estar la segunda neurona. Y entonces en el núcleo dorsal, ¿ok? Entonces él va a ascender. Pero ¿qué pasa? Antes de ascender, recordemos, déjenme pintárselos del lado de acá para que me puedan entender lo que les quiero decir, ¿ok? Bueno, aquí habíamos hablado la primera, no sé qué, la primera neurona, luego aquí tendríamos la segunda, y aquí tendríamos el espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior. Entonces, él va a trazar unas ramificaciones para el espinocerebeloso posterior. Ojo, estamos en el posterior, espinocerebeloso posterior. Y entonces, cuando hace acá, entonces él sí asciende. Ascendiendo, tenemos acá lo mismo que hemos explicado. El ganglio con sus fibras entran, el núcleo del espinocerebeloso posterior. Cuando llegamos acá, entonces él va a ascender ipsilateral de donde entró el estímulo, ¿ok? Entonces, cuando asciende ipsilateral, él va a tomar entonces esta estructura que explicamos anteriormente, que es el pedúnculo cerebeloso inferior,
y entonces atraviesa a través del pedúnculo cerebeloso inferior hasta llegar a la corteza cerebelosa. Hasta ahí, todo claro. ¿Qué función va a tener este fascículo espinocerebeloso posterior? Pues bueno, información articular y muscular de los usos musculares y órganos tendinosos, ¿ok? Pero esta, cuando llega aquí a la corteza cerebelosa, también va a tener la función de la coordinación de movimientos y el mantenimiento de la postura, ¿ok? Tengámoslo en cuenta. Listo. Entonces, vamos ahora a explicar el espinocerebeloso anterior. Nosotros tenemos la información acá y va a llegar la información. Entonces, él va a ser igual. Nuestra primera neurona va a estar acá en el ganglio posterior espinal. Luego va a trazar sus fibras hacia el núcleo dorsal, ¿ok? Y cuando trace las fibras hacia el núcleo dorsal va a salir una ramificación hacia acá, hacia el espinocerebeloso anterior. Entonces, a través de esto, él va a ascender. Cuando llega acá a esta zona, él asciende, ¿ok? Y cuando asciende, nos vamos a dar cuenta que hay una porción en la que él se decusa, ¿ok? A este que está aquí, al fascículo espinocerebeloso anterior, y asciende. Y hay otra porción que asciende ipsilateral. ¿Qué pasará? Cuando asciende ipsilateral, él va a tomar la vía de, médula oblongada, y llega en el puente a nivel del pedúnculo cerebeloso superior, que es esta estructura que tenemos acá. Él penetra el pedúnculo cerebeloso inferior y se mete a la corteza cerebelosa. Ese es el que asciende ipsilateral. Pero en el caso del que se decusó, ¿okay? Que está en el caso del espinocerebeloso anterior contralateral, entonces cuando este asciende, él va a ascender igual que el ipsilateral. Asciende, puente, luego entra pedúnculo cerebeloso superior, que es esta estructura que vemos acá. Él entra corteza cerebral. Pero va a tener una ramificación que entonces él va a sacar esta ramificación a través del pedúnculo cerebeloso medio, atraviesa la línea media, entra en el pedúnculo cerebeloso contralateral, ¿ok? Y llega a la corteza cerebelosa, ¿ok? Esto recordamos que es bilateral, o sea, que si mi información estuviera entrando de este lado, aquí estaría mi ipsilateral, pedúnculo cerebeloso inferior y mi corteza, y como este es y como la otra parte del fascículo espinocerebeloso anterior se decusó, pues bueno, este entonces seguiría ascendiendo, pedúnculo cerebeloso superior, corteza, y tuviera entonces aquí la rama para el pedúnculo cerebeloso medio, atravieso línea media y entonces toco la corteza cerebelosa contralateral. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante y espero yo haya podido ser claro a la hora de explicarlo. De igual forma, cualquier duda o inquietud, escríbeme abajo en la cajita de los comentarios. Debemos resaltar también otras vías ascendentes, como por ejemplo esta que vemos aquí en líneas discontinuas rojas, que es la vía espinotectal. Esta azul es la espino-olivar y la negra es la espino-reticular. Cada una tiene diferentes funciones, ¿ok? En el caso de la espinotectal es la información de los reflejos espinovisuales. Vamos a ver por qué. Entonces, la primera neurona de este fascículo, el espinotectal, se va a localizar. Vamos a dibujar. ¿Ok? La primera neurona va a estar en el ganglio posterior espinal, perdón. Ganglio posterior espinal. Entonces, aquí va a estar la primera. Pero estos fascículos tienen la característica de que todavía se desconoce la segunda neurona. ¿Ok? No sabemos, o sea, ellos deben de tenerla, está, pero no sabemos dónde se encuentra. ¿Ok? Entonces, ellos entran, como podemos ver, sustancia gris, ¿ok? Y llegan entonces, en el caso del espinotectal, recordemos que en la configuración imaginémonos en la imagen que les coloqué en mi Instagram. Recuerden que estaría como por acá, entonces él se decusa, llega a esta estructura y entonces asciende.
¿ok? Entonces, cuando él asciende, ¿ok? Ascendiendo, que es el lado contralateral al que está recibiendo el estímulo, tengan eso presente, ¿ok? Cuando está ascendiendo, pasa médula oblongada, pasa puente y entonces se entra en el mesencéfalo y hace sinapsis en el colículo superior. Recordemos que si nosotros tenemos una imagen posterior, si estamos mirando desde un punto de vista postero anterior, el mesencéfalo, tendríamos unas estructuras así, ¿ok? Aquí encontraríamos la glándula pineal, entonces encontraríamos colículos inferiores a este nivel y aquí colículos superiores. Entonces él va a hacer sinapsis acá, en el colículo superior. Entonces, hace sinapsis en el colículo superior llevando la información para los reflejos espinovisuales. Pero tenemos que tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante en este video, que aquí está el ojo. Y que el ojo, si nosotros pintáramos aquí el ojo, ¿ok? El ojo va a tener sus fibras y que también van a desembocar aquí al nivel del colículo superior. Y ahí sí vamos a analizar otra vía, pero eso es más adelante. Entonces, después vamos a tener la vía espino-olivar. La vía espino-olivar, que es la encargada de llevar información desde los órganos cutáneos y propioceptivos, va a ingresar igual en el ganglio posterior espinal, ¿ok? Esta tampoco tiene segunda neurona conocida que nosotros conozcamos, entonces él va a desembocar entonces acá, un poco más de ese lado, un poco más posterior, digámoslo de cierta manera. Entonces, cuando este decusa la línea media, hace sinapsis aquí, entonces él va a ascender igualmente. Entonces él asciende, pero la diferencia con este es que cuando asciende, entonces empieza a ascender y se aquí. Y entonces forma la sinapsis aquí, en el núcleo olivar inferior. Y entonces a partir de aquí sale otra fibra que cruza la línea media, entra en el pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza cerebelosa. ¿Ok? Entonces dándonos información propioceptiva. ¿Ok? Entonces, listo. Luego vamos a tener este otro fascículo, que es el fascículo espinoreticular. Entonces, este fascículo no es más que va a entrar la señal, ¿ok? Entra la señal, pero este va a estar, entonces, viene acá el cordón blanco lateral y asciende. Este ascendiendo, cuando asciende, ¿ok? Entonces asciende ipsilateral y va entonces a formar sus axones a la formación reticular, ¿ok? Entonces esas serían las vías ascendentes. Recordemos que el espino reticular tiene la función de la información de la conciencia, que influye en la conciencia, ¿ok? Entonces, una vez que hemos visto las vías ascendentes, es muy importante ver las vías descendentes. ¿Cuáles serían las fibras descendentes? Ok. Entonces, vías o fascículos descendentes. Entonces, empezamos con los fascículos córtico-espinales. Los fascículos córtico-espinales, como su nombre lo dice, córtico-espinales, van desde la corteza hacia la médula espinal. Pero ¿cuál será el trayecto de estos fascículos? Bueno, a cada lado bajan dos fascículos, ¿ok? Bueno, entonces tenemos corteza cerebral, después tendríamos corona radiada, luego cápsula interna, bases de los pedúnculos cerebrales y, que es esto que estamos viendo acá, y luego después cuando seguimos bajando, que llegan acá, ellos se dispersan, el puente se dispersan, pero no importa, siguen bajando aquí a nivel de las pirámides y entonces aprovechan en la porción inferior, en la decusación de las pirámides, uno de ellos se decusa, ¿ok? Al lado contralateral y desciende. Entonces este que se decusa va a entrar en la médula a nivel del cordón blanco lateral, ¿ok? Vamos a ver para qué. Y entonces el que viene desde arriba, este que se mantiene ipsilateral, que no se decusa, ¿ok? Vienen pirámides, él sigue, entra acá, decusado, no sé qué, entonces entra al
la médula espinal a nivel del cordón blanco anterior, para entonces hacer sinapsis con las interneuronas y comunicarse mayormente con las motoneuronas alfa, ¿ok? Y con las en menor medida con las motoneuronas gamma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función de estos fascículos? Son los movimientos voluntarios rápidos y ágiles, ¿ok? Cualquier duda o inquietud de estos fascículos, por favor déjamelo abajo en la cajita de los comentarios. Después tenemos el fascículo retículo espinal, ¿ok? El fascículo retículo espinal baja, ¿ok? Aquí a nivel de la corteza, lo tenemos acá en la corteza, baja igual, corona radiada, cápsula interna, así bajando ipsilateral, y entonces va a formar acá sinapsis con el fascículo, forma sinapsis aquí y salen unas fibras que son las denominadas fascículo retículo espinal pontina. ¿Por qué pontino? Porque está en el puente. Este segmento de acá vendría siendo el puente. Entonces, ellos van a hacer sinapsis y entonces se van a formar dos haces. Uno que va a bajar ipsilateral, pero otro se decusa y baja. ¿Ok? Entonces, estos van a bajar hasta la médula espinal. Ambos. ¿Ok? ¿Qué pasa? El que baja ipsilateral va a entrar entonces anterior, o sea, en el cordón blanco anterior para hacer sinapsis aquí en el cordón gris anterior con las interneuronas. ¿Ok? Eso es a ambos lados. ¿Okay? O sea, estamos conscientes de eso. Entonces, pero también él va a presentar otra fibra, ¿ok? Que va a bajar igual corona radiada, cápsula interna, va a pasar el puente y va a llegar aquí médula oblongada. Entonces, va a pasar lo mismo que en el retículo espinal pontino, que va a tener una fibra que baja ipsilateral y una fibra que baja contralateral. Entonces, a este nivel de la médula oblongada se decusa, ¿ok? Y entonces estas fibras que bajan, la que se decusó, la que se decusó va a entrar en el cordón blanco lateral, ¿ok? Y es al igual que esta, cordón blanco lateral, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que el fascículo retículo espinal pontino entraba, el que se decusaba entraba a nivel anterior y el que no se entraba lateral. Perdone, fue un error. El que baja, el que se decusa, o sea, tanto como el que se decusa como el que baja ipsilateral entran al nivel anterior y entonces los fascículos retículo espinal medulares van a entrar entonces a nivel del cordón blanco lateral, ¿ok? Para entonces ambos, ¿ok? Comunicarse con las interneuronas que se encontrarán acá, ¿ok? Y entonces bajar a la motoneurona o comunicarse con la motoneurona inferior y que ésta desciendan para realizar su acción. ¿Cuál es la función de los fascículos retículoespinales? Pues son los movimientos voluntarios y la actividad refleja, ¿ok? Entonces, cualquier duda o comentario, por favor, déjenmelo ahí abajo en la cajita de los comentarios. Entonces, pasamos al fascículo tectoespinal. Entonces, el fascículo, como analizamos anteriormente, es el fascículo espinotectal, venía acá, ¿ok? Se decusaba y ascendía a nivel del colículo superior. Pero recuerden lo que les dije, que el ojo también tenía su fibra a este nivel. Entonces, ¿qué pasará? Como el fascículo espinotectal, cuando se decusa y llega aquí al colículo superior, tiene función de movimientos espinovisuales, entonces recordemos que este va a estar, entonces como el ojo tiene una fibra aquí a nivel del colículo superior, entonces él va a trazar podamos decir que es el otro fascículo que es el tecto espinal, o sea al revés, el tecto espinal que se va a decusar y entonces va a descender, y entonces entrará a la médula como aquí en el cordón blanco anterior
para entonces hacer sinapsis con las interneuronas para que a su vez haga sinapsis con la motoneurona inferior y entonces ellos puedan hacer su función. Y ustedes se preguntarán cuál es la función del fascículo tectoespinal. ¿Ok? Entonces, para ello debemos de tener claro, primero, que el espino tectal tiene reflejos espinovisuales, o sea, lo que nos está dando el ojo, ¿ok? Esta fibra que nos está dando el ojo hacia el colículo superior nos va a dar la capacidad de nosotros, lo que nosotros podamos ver, o sea, digamos, si un objeto viene hacia nosotros, entonces esta fibra que va a descender, ¿ok? Nos va a permitir que nosotros hagamos el movimiento a esa respuesta. Si yo veo que un objeto se está acercando a mí rápidamente, yo poder moverme para esquivarlo. O por el contrario, nos va a permitir también movimiento postural. ¿Ok? Entonces, esa sería su función. Luego, pasemos al siguiente fascículo. Tenemos el fascículo rubroespinal. ¿Ok? Se recuerdan que analizamos en el, ¿cómo se llama esto? En el video anterior, pares craneales, ¿ok? Entonces, si no te lo has visto, te lo voy a dejar abajo en la cajita de los comentarios, te lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que te lo vayas y te lo mires. Es muy importante. Entonces, nosotros en el cerebelo tenemos núcleos. Vamos a encontrar el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, ¿ok? Entonces, estos núcleos se van a comunicar y van a formar la vía globosa emboliforme rubral para entonces atravesar el pedúnculo cerebeloso superior, que es esta estructura que estoy señalando, atravesar la línea media y comunicarse entonces con el núcleo rojo. Entonces, cuando esta se comunica con el núcleo rojo, ¿ok? Vamos a ver que hacen sinapsis, ascienden, cápsula interna, corona radiada, corteza, ¿ok? Pero, ojo, porque entonces el fascículo rubroespinal va a estar conformado por la información que yo estoy recibiendo de la corteza con la información que yo estoy recibiendo del cerebelo. Y entonces él va a coger y va a sacar una fibra y se va a decusar, ¿ok? Entonces él se va a decusar y va a bajar ipsilateralmente de donde nació la vía, o sea, la vía globosa emboliforme rubral. Entonces, baja con esta información, ¿ok? Y entra a la médula a nivel del cordón blanco lateral para entonces llegar al cordón gris anterior, hacer sinapsis con las interneuronas y pasar la información a la motoneurona. ¿Para qué? Para decirnos o facilitar la actividad de los músculos flexores e inhibir la de los extensores, ¿ok? Entonces, podemos analizar que un paciente que presente daño en la vía globosa emboliforme rubral del lado derecho, entonces va a presentar problemas con los músculos, o sea, a la hora de la actividad de los músculos flexores y de los músculos extensores del lado derecho, porque en el cerebelo, como baja ipsilateral, entonces el daño va a estar localizado en el hemisferio cerebeloso ipsilateral. Si deseas algún video de cerebelo, déjamelo saber también ahí abajo en la cajita de los comentarios. Entonces, una vez que explicamos esto, pasemos al siguiente fascículo. Tenemos el fascículo vestíbulo espinal. El fascículo vestíbulo espinal, si recordamos, si te viste el video de pares craneales, teníamos entonces el par craneal octavo, el vestíbulo coclear, que yo se lo dividí en el vestíbulo, o sea, la parte vestibular, que va a ser, o sea, nosotros tenemos en nuestro oído el nervio vestibular, que va a bajar ipsilateral, ¿ok? Baja ipsilateral, si digamos que lo tenemos por acá, digamos que bajemos, por representárselo de alguna manera, baja, ¿ok? A este nivel, bien, al núcleo vestibular lateral. Recuerden que tenemos 4 núcleos: núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medio y núcleo vestibular lateral, ¿ok? Entonces, este nervio va a hacer sinapsis en el núcleo vestibular lateral y entonces, al mismo tiempo, esta información se la va a pasar entonces al fascículo
vestíbulo espinal, que es este que va a descender ipsilateral de donde el nervio vestibular bajó, ¿ok? Entonces va a bajar, ¿ok? Y él va a salir entonces en el cordón blanco anterior para entonces entrar al cordón gris anterior, comunicarse con la interneurona, ajá, y entonces hacer sinapsis con la motoneurona inferior y poder ejecutar entonces para activar los músculos extensores, ¿ok? Entonces recordamos que en el anterior, en el rubro espinal, se estimulaban los músculos flexores y se inhibían los extensores, pero el vestíbulo espinal va a activar los extensores, ¿ok? Entonces, nos sirve también para poder girar o activar los músculos para poder, de donde nosotros podemos escuchar el sonido y por donde se estimuló el nervio, ¿ok? Bueno, entonces pasemos al siguiente fascículo, que es el fascículo oligoespinal. Este vendría siendo nuestro último fascículo descendente, pero ojo, por ser el último, no es el menos importante, al contrario, vamos a analizar qué pasa. Nosotros recordamos que tenemos el fascículo espino, o sea, al revés, espino olivar, ¿ok? Que él venía acá, ¿ok? Entraba en el ganglio posterior espinal, luego entraba a la médula, se decusaba y entonces ascendía a nivel del núcleo olivar inferior. Pero entonces vamos a tener el fascículo oligoespinal, que no solamente va a tener la información que lleva el fascículo espino-olivar, sino que también de 3 vías más, que viene una de la corteza cerebral, que viene corteza, corona radiada, cápsula interna, luego sigue bajando mesencéfalo, puente, hasta llegar aquí al núcleo olivar inferior. Vamos a tener otra del globo pálido, sale del globo pálido. Si no sabes qué cosa es el globo pálido, es una de las estructuras que están en el cerebro, pero si tú deseas que yo te haga algún video de cerebro, déjamelo saber también abajo en la cajita de los comentarios para entonces programarlo y hacer el video y poder complacerlos. Entonces, sale la fibra del globo pálido, entonces baja mesencéfalo, puente, hasta llegar al núcleo olivar inferior. Y también hay otra estructura, otra fibra que nace del núcleo rojo, ¿ok? Baja mesencéfalo, puente al núcleo olivar inferior. Entonces, el fascículo oligoespinal, este que tenemos acá, el fascículo oligoespinal va a recibir fibras de la corteza cerebral, del globo pálido, del núcleo rojo y del fascículo espino-olivar. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a recibir toda esta información, se va a decusar en la médula, ¿ok? Se decusa y entonces desciende, ¿ok? Cuando él desciende, sale también a nivel del cordón blanco anterior, entra al cordón gris anterior, hace sinapsis con las interneuronas y después se comunica entonces esta sinapsis con la motoneurona inferior. Para entonces él, como bien les dije, es hacer su acción, ¿ok? Entonces, ojo, analicemos lo siguiente. En esta imagen vamos a encontrarnos entonces de este lado el fascículo espino-olivar, lo que les comentaba anteriormente, y de este lado el fascículo oligoespinal. Entonces, recuerden que el fascículo espino-olivar lleva información de los órganos cutáneos y propioceptivos. Se decusaba y llegaba aquí al núcleo inferior, ¿ok? El núcleo olivar inferior. Y él sacaba su fibra, cruzaba la línea media, pedúnculo cerebral, pedúnculo cerebeloso inferior hacia la corteza cerebelosa. Pero si nosotros juntamos estas dos imágenes, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener, entonces de este lado, la corteza va a bajar su fibra hacia acá, hacia el núcleo olivar inferior. Después del globo pálido va a salir otra fibra hacia el núcleo y aquí lo representa en colículo superior, pero bueno, casi a este mismo nivel vamos a encontrar el núcleo rojo,
Entonces el núcleo rojo también va a sacar sus fibras para el núcleo olivar inferior y así él pueda, entonces después que él tenga esta fibra, él la va a decusar, va a bajar y entonces va a entrar acá para hacer entonces sinapsis aquí con la interneurona y poder sacar entonces la motoneurona inferior. ¿Ok? Entonces, por esto les digo que no por ser el último es el menos importante, al contrario, es uno de los más importantes. Entonces, chicos, hasta aquí el video explicativo. Espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame por favor un me gusta. Si no te gustó, déjame saber ahí abajo en la cajita de los comentarios qué fue lo que te disgustó para poder así ir mejorando poco a poco. Y entonces, sobre todo, no olvides suscribirte a mi canal, seguirme en mi cuenta de Instagram que es Medicina de Estudiantes. Te dejo el link ahí abajo para que solamente le des al link y te vaya, sea lo más fácil que pueda para que me sigas, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.